nos ponemos de inmediato la mascarilla porque tenemos presencial a una de nuestras invitadas. Y vamos a conversar con Carolina Garrido, que es académica de la Universidad de Ecoportales, integrante de la red de politólogas. Carolina, gracias por estar aquí, como siempre. Buenas noches. Gracias por la invitación. Y ya está con nosotros, me da la impresión que conectado a la distancia, ya estará Gonzalo Müller, director del Centro de Políticas Públicas de la UDD. Gonzalo, ¿estás por ahí? Buenas noches. Buenas noches, Matías. Buenas noches, Carolina. Ahí está Gonzalo Müller, ya lo vamos a ver en pantalla en cualquier momento. Bueno, se esperaba para esta semana, y nada hacía presagiar que se pospusiera, la presentación del equipo de subsecretarios, pero aparentemente, por lo que uno puede reportear o leer, han surgido algunos inconvenientes. No necesariamente, como han dicho algunos miembros del equipo entrante en marzo, no necesariamente en el chequeo de nombres, también en roces en las distintas fuerzas políticas que apoyan al presidente entrante Boric. Carolina Garrido, ¿no era de esperar que este gobierno, de la nueva generación que criticaba justamente eso, esté encontrando problemas aparentemente por cuotas de poder? Parece que no era propio de este grupo de políticos que se estrenan en marzo. Yo creo que aquí lo que... A ver, más allá de creer que sea, o de pensar que es propio o no, yo creo que hay una precaución, me da la impresión de estar... O sea, el pool de subsecretarios es mayor que la de ministros, estamos hablando de alrededor de 39 cargos, y además es muy probable que se dé la dinámica política que se dio en el gabinete, que es que no solamente militantes o simpatizantes de Apruebo Dignidad, que es la coalición del presidente electo, sean parte de estas subsecretarios, sino que también otros partidos como el Partido Socialista, el PPD, el Partido Radical. Eso ya pasó en el gabinete ministerial. Exactamente, probablemente esa dinámica se replique, pero además esto tiene otra complejidad, porque el nombramiento de las subsecretarías tiene que coincidir por equilibrios políticos, independencia, academia, etcétera, con los ministerios ya nombrados. Entonces eso implica un poco más de complejidad. Y desde ese punto de vista, más allá de que pueden haber, yo también tengo entendido que no tiene que ver con un tema de chequeo, pero probablemente esos equilibrios y sobre todo esta novedad que estamos viendo, que no es común en Chile, no es que sea malo, sino que esto que estamos viendo de que hay fuerzas políticas o independientes que están entrando, que no son parte de Apruebo Dignidad, yo creo que eso le da una cuota de complejidad, y me imagino que el presidente se está tomando su tiempo, obviamente, para no cometer errores. Como que ahí es mejor demorarse un poquito más a hacer un nombramiento y cometer algunos errores políticos. Gonzalo Müller, ¿tú a quién le atribuyes este retraso que se ha producido? Yo creo que, Matías, que más allá de los discursos, la política es una sola, ¿no? O sea, hubo un nombramiento de gabinete y muchos lo que están buscando es una mejor posición, porque se sintieron pasados a llevar, algunos se sintieron abiertamente mal representados, ¿no? Lo dijo la propia futura senadora Alejandra Sepúlveda, dijo, este era el cupo de mi partido, pero esa no era la persona que yo quería para ese cupo. O sea, la política de toda la vida, ¿no? Ese cupo era de la Federación Verde, Regionalista Verde, pero no era el nombre que ellos querían en ese cupo, y eso ha ido tensionando el nombramiento de los subsecretarios, siempre, no en este gobierno, ¿no? En todos los gobiernos el nombramiento de subsecretarios de alguna manera va a compensar en parte los reclamos que ocurrieron con el nombramiento del gabinete. Y ese es un criterio, la compensación para mantener ciertos equilibrios, cuoteos, como quiera llamarse, y se ha producido lo de siempre, ¿no? Hoy día leía cómo los movimientos y grupos más pequeños se han unido para formar un poder de compra mayor y no ser pasado a llevar por los partidos más grandes, ¿no? Porque sintieron que los partidos más grandes, como el Partido Socialista y otros, habían obtenido más ventaja en el gabinete y dijeron, bueno, actuamos como un colectivo nosotros para poder ser equivalentes, ¿no? Para poder tener una presencia similar. Y lo segundo, que también en los nombramientos del gabinete seguramente se va a compensar, algunos ministros independientes van a tener una compensación en su subsecretaría respecto de la presencia de ciertos partidos. Solo un ejemplo. Partamos por el corazón del gobierno, ¿no? El Ministerio del Interior. ¿Quiénes van a estar en las subsecretarías del Ministerio del Interior? Ya trascendido, ¿no? Va a estar RD, que es el partido eje del Frente Amplio, va a estar en la Subsecretaría de Desarrollo Regional, va a estar el Partido Socialista en la Subsecretaría de Interior, y en la de Prevención del Delito va a estar el PPD, que había quedado fuera de la moneda, pero va a entrar a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Ahora, Gonzalo, lo que entiendo de tus palabras es que al final no hay que sorprenderse, pero tampoco es tan distinto. La política sigue siendo la misma fórmula, porque a lo mejor no hay algo muy distinto. ¿Tú estimas
¿Estás de acuerdo con Gonzalo? Yo creo que lo que hay es o sea, yo estoy de acuerdo con Gonzalo desde el punto de vista de que, por supuesto, que un poco yo lo decía, que ya hay nombramientos en los ministerios y por cierto que hay que hacer ciertos equilibrios no solamente de fuerzas políticas. A mí me hace mucho sentido que si hay un ministro o ministra que tenga mucha expertise, pero que venga de la academia, independencia, a mí me hace sentido que, por ejemplo, un cuadro político más militante, con experiencia política, sea subsecretario o subsecretaria. A mí eso me parece un equilibrio normal, o al revés. Claro. Un ministro o ministra muy política, me hace mucho sentido que no solo su equipo, sino que las subsecretarías sean con una expertise técnica. Eso implica un poco más de complejidad relacionado con los nombramientos, pero yo insisto que además este nombramiento es muy inédito porque el presidente electo cruzó las fronteras de su coalición. Eso lo hemos conversado y es inédito en Chile y por cierto que implica una complejidad importante. ¿Lo cruzó o tuvo que cruzarla? Yo creo... Bueno, es un tema yo creo que retórico, pero yo creo que... No es retórico porque cruzarlo puede significar, o sea, ya cruzó. Voluntariamente. Tener que cruzarlo no necesariamente de manera voluntaria. ¿Y por qué digo tendría, o a lo mejor, no sé, a lo mejor tú no estás de acuerdo, tuvo que cruzarlo? Porque la realidad en el Congreso es que tienen que tener una coalición más amplia para gobernar. Lo que pasa es que finalmente yo creo que eso es pragmatismo político. O sea, yo creo que hubo una lectura estratégica de que considerando, o sea, hemos conversado mucho de que dado el sistema político chileno no basta con ganar la presidencia, sino que importa mucho los asientos y los escaños que uno tiene en el Congreso. Desde ese punto de vista, el presidente electo y su equipo deben haber evaluado de que no bastaba, que había que ampliar esta coalición política, o como quieran llamarle, y por lo tanto eso implica, como en un parlamentarismo, incorporar a la coalición base de gobierno que aprobó Dignidad a estos partidos, estas fuerzas políticas fuera de aprobó Dignidad. Y eso implica partidos como el PS o PPD o el Partido Radical o el Partido Liberal también, que en algún momento fueron parte del Frente Amplio, implica comprometerlos de alguna forma. Y una de esas formas de comprometerlos es, por cierto, hacerlos parte del gabinete. ¿Gonzalo? Sí, mira, Matías, yo estaba escuchando a Carolina y uno dice, bueno, en la política de siempre hay cierto equilibrio necesario, pero también había un discurso, ¿no? Y yo creo que ese discurso va a ir cambiando no solamente en cómo se compone, lo que pasa es que estamos hablando de algo que para la ciudadanía le parece lejano y molesto. Porque estamos hablando de cupo y cargos, ¿no? Y de cómo se disputa eso, ¿no? De cómo hay partidos que van a insistir con un nombre. Yo me imagino en el Frente Regionalista Verde, solo por poner el ejemplo, ¿no? Que demostraron abiertamente su molestia con el nombramiento del ministro de Agricultura, van a exigir, ¿no? Le van a exigir que alguno de los subsecretarios regionalistas verdes sí sea el que Alejandra Sepúlveda quiera poner en el gobierno. Entonces, esas son las mayores restricciones. Cuando hablábamos y fue así, yo creo que Gabriel Boric tuvo mucha libertad para armar su gabinete de ministros. Pero lo que está quedando claro es que tienen menos libertad para nombrar a los subsecretarios, que es la segunda capa recién, ¿eh? Después vienen un montón de otros nombramientos, o sea, son más de 3.000 los cargos. Entonces uno dice, bueno, la libertad le duró hasta el gabinete. El subsecretaría ya hay cierta rigidez evidente, a mí, mi impresión, bastante natural. Lo que pasa es que esa tramoya de la política siempre queda muy cuestionada por la ciudadanía, porque lo vuelve a lo mismo de siempre. Le vuelven a decir, bueno, pero ustedes no iban a hacer algo nuevo, y volvemos a lo mismo de los cuoteos, de los cupos, de los cargos, de que en el fondo más de un subsecretario va a quedar puesto ahí básicamente porque a un partido le tenía que tocar algo y le tocó en ese lugar. Y eso obviamente que genera resentimiento en la ciudadanía, pero es parte de la lógica política. Gonzalo, mañana en la Casa Cañaveral, que es muy simbólica para la izquierda chilena, se desarrolla este primer consejo de gabinete, le podríamos llamar. Yo sé que eso es para un gobierno en ejercicio, pero le vamos a llamar así, porque es el grupo de ministros que en marzo entra a gobernar. ¿Qué podríamos esperar de ahí, de esa reunión? Bueno, yo creo que va a ser una reunión muy simbólica por no solo por el lugar no elegido, que es muy simbólico para la izquierda, porque esto es un gobierno básicamente de izquierda. Entonces elige el Cañaveral, obviamente porque es parte de lo que se quiere transmitir desde lo simbólico. Pero va a ser muy inédito porque yo creo que la mitad del gabinete no se conoce. Digámoslo así, ¿eh? O sea, se conocen de referencia porque han compartido académicamente, pero de haber trabajado juntos, de haber estado juntos, yo creo que no hay mucho de eso. Entonces, ese afiato necesario, porque aquí no va a haber mucho rodaje, interesante, no sé más, Gonzalo, gobierno a cargo. Perdón que te interrumpa, quiero que Carolina después tome este punto. Lo que mencionas tú es interesante, porque esto le pasó a Sebastián Piñera uno también, cuando puso muchos independientes, gente que venía del mundo privado, por ejemplo, y no necesariamente de la UDI y RN, y eso tuvo un costo en la política.
¿Tú crees que algo de eso puede haber? ¿El que no se conozcan, el que no sean equipos, que no tengan experiencia trabajando juntos? Sí, yo creo que hay que alinear políticamente. Obviamente van a esperar de su presidente. Es natural, todos los ministros tienen opiniones antes de ser ministros. Y después lo que vamos a ver, que muchas veces van a ir contra esas mismas opiniones. ¿Por qué? Porque tienen que representar ahora un gobierno que tiene una línea política, que tiene un programa, y por lo tanto tienen que alinearse. Ese proceso de alineamiento no es espontáneo, ¿no? Tiene que ser inducido. Yo creo que reuniones como la que vamos a ver mañana y otra, piensa tú, Matías, que puede ser de que un ministro le toque trabajar con 1 o 2 subsecretarios que no conoce. Y el 11 de marzo tienen que ser gobierno. Y después vienen directores de servicios, directores de departamentos que tampoco necesariamente han trabajado juntos antes. Además, en la lógica de los equilibrios, lo más probable es que además que sean de partidos distintos, con confianzas políticas distintas. Y un fenómeno que lo mencionaba Carolina al inicio, que hay que tomarlo en cuenta. Lo inédito aquí no es que se haya formado una coalición más amplia para gobernar. Yo creo que lo inédito aquí es que se haya formado una coalición de gobierno después de las elecciones. Eso es lo que ha tensionado estos nombramientos. ¿Por qué? Porque el Partido Socialista fue a las elecciones con una candidata, perdió las elecciones, pero es parte del gobierno. Eso es inédito. Hasta ahora no había pasado que alguien que perdiera las elecciones fuera parte del gobierno. Le pasa al Partido Socialista, le pasa a todo el eje de lo que fue el nuevo pacto social o lo que conocemos como la exconcertación. ¿Qué podemos esperar para mañana en esta reunión ampliada o de gabinete del presidente Boric, Carolina? Sí, yo quería hacer una pequeña distinción porque hay la articulación política y gestión política del gobierno está a cargo de personas que tienen experiencia política, que se conocen, además, y que son de confianza importante del presidente electo. Un núcleo muy exactamente, muy duro. Y que probablemente va a ser un eje muy importante. Aquí hay un diseño político del hecho de que el futuro ministro de las Express, Giorgio Jackson, la vocera Camila Vallejo, la ministra del Interior, Isquia Siches, la ministra de la Mujer, que ahora va a ser parte del comité político, Antonio Orellana, son personas... Y hay otros cuadros más, Javier Atoro en Bienes Nacionales, son personas que se conocen y que probablemente van a hacer una gestión política y un eje importante. Entonces, si bien yo estoy de acuerdo que hay caras nuevas, que es finalmente lo que la gente, lo que la ciudadanía también exige en estas circunstancias, también hay una gestión política de un grupo importante que viene trabajando no solo desde la campaña, sino que hace mucho tiempo. Yo creo que eso también va a ser una diferencia importante. Yo creo que lo de mañana es muy simbólico, no solo por el lugar, sino que le da inicio, yo creo que a esta nueva forma de hacer política que la vimos en el gabinete. Y yo no tengo duda que la vamos a ver también en el nombramiento de los subsecretarios y subsecretarias. Gente nueva, paritario no solo como 50 y 50. En el gabinete vimos una mayoría de mujeres, 14-10. Yo creo que algo así vamos a ver. Gente diversa de distintas formación educacional, del movimientos sociales. Yo creo que vamos a ver mucho de eso. Y eso, por supuesto, que implica un desafío. Yo estoy de acuerdo, yo no demonizo para nada ni le doy una connotación negativa a los equilibrios políticos. A mí me parece normal, me parece que está bien que se haga más allá de un par de discrepancias que han salido. Y estas son las instancias antes de marzo para ponerse de acuerdo en las cosas básicas que implica finalmente instalarse y gobernar. Yo creo que esta es la primera reunión probablemente de muchas. Hay un poco menos o un mes aproximadamente para que empiecen las reuniones bilaterales con la administración que viene saliendo. Y por lo tanto yo creo que mañana empieza ese trabajo de conocerse, pero también de empezar a instalar cómo vamos a hacer esta nueva forma de hacer política y por supuesto lo que implica, insisto, esta reunión con la gente que... Y por último, breve, porque me quedan pocos minutos, estos roces que ha habido hoy día, la tercera PM traía una crónica de un roce, más que roce, un encontrón fuerte que tuvo Giorgio Jackson en el Congreso, particularmente con los senadores de su sector, más amplio que el Frente Amplio, pero de su sector. Incluso se hablaba con el senador Durresti, incluso literalmente decía que a garabatos, o sea, muy duramente. Y esto tiene que ver con que se están produciendo algunas crujideras. ¿Le asignan alguna importancia a ustedes, Carolina y Gonzalo? Lo que pasa es que yo creo que es más allá de los detalles de lo que se dijo y cómo se dijo, la forma, yo creo que es parte de esas tensiones de rodaje que tienen que ver con armar una coalición. No dramatizas tú. Yo no lo dramatizaría para nada y de hecho me parece bien que ocurra ahora antes de que ocurra la instalación del gobierno en marzo. Gonzalo, ¿a ti? No, yo no lo dramatizaría, pero es natural. Muchos de esos senadores no han sido elegidos haciendo campaña por el presidente Gabriel Boric, presidente electo. Ellos hicieron campaña por otro candidato. ¿Sí? Es parte de la anomalía. Por eso, Matías, es tan relevante, ¿no? Haber cambiado la coalición de gobierno. Entonces ellos tienen claro que piensa que su partido ha ingresado, en el caso del senador Durresti, ¿no? Que su partido, el Partido Socialista, ha ingresado. ¿Dónde tiene más valor Durresti? Como un
independiente, o como independiente, digo yo, del gobierno, o como un senador oficialista 100%. Él no quiere ser un senador oficialista, y así lo ha hecho ver cada vez que el futuro ministro se expresa, ha hablado. Recordemos cuando el propio presidente electo, Gabriel Boric, habló, dijo, ojalá el tema de la ley de indulto quede solucionada en enero. Dos personas reaccionaron. La primera, muy natural, Jimena Rincón. Su partido no es parte del gobierno, la Democracia Cristiana, y ella dijo, no, de hecho nosotros no tenemos mucho que ver con este tema. De hecho, eso lo puede solucionar el propio presidente a través de los indultos individuales a partir del 11 de marzo. Le dejó la pelota, se la devolvió toda. Y el otro que habló es el senador socialista de Valdivia, Alfonso Durresti, que fue durísimo. Y le dijo, cuidado con tratarnos como senadores de una misma coalición de la que no somos parte. Entonces, ese roce lo que va a provocar, y es natural, creo yo, porque el afiato, la coalición de haber tenido un mismo programa, de haber ido a la elección, de haber triunfado juntos, no siempre asegura buenos equipos. Aquí ni siquiera tenemos lo anterior. Aquí hay gente que fue con programas distintos, que apoyó a candidatos distintos. Estoy hablando en la simultaneidad de la elección parlamentaria con la presidencial. Y después, a producto de negociaciones, se armó una coalición que todavía no sabemos cómo llamarla, porque yo no sé si Carolina sabría cómo llamamos a la coalición de gobierno, porque no es Apruebo Dignidad. De gobierno. Claramente no es la coalición de gobierno. Coalición de gobierno, Gonzalo. No tiene nombre. Bueno, ustedes son bien innovadores, cambian de nombre todas las elecciones, así que podrían prestar alguna asesoría. Así es. Que les vaya muy bien, Buena Gonzalo y Carolina, que estén muy bien. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Chao, Gonzalo. Dale. Chao, Gonzalo.